estamos de vuelta y estamos listos para recibir al próximo caso con la cita del escritor español Francisco de Quevedo. Dice, el peligro no debe verse cuando ha llegado, debe olerse cuando se está acercando. Que pasen los litigantes. Por seguir sus hormonas, puso en peligro la integridad de mi hija. No hay madres perfectas, solo madres que aprenden de sus errores para darle un buen futuro a sus hijos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Arturo, estás demandando a tu ex esposa Daniela, ¿correcto? Así es. Bueno, explícame la demanda y lo que pides para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a la irresponsable de la ex mujer mía por poner en peligro la vida de mi hija por culpa de seguir a sus hormonas. Eso no es cierto. Yo vengo a pedir a la custodia total de mi hija para alejarla lo más posible de ella y que esté a salvo, doctor. Ok, pero escúchame, lo que tú me has dicho a mí no me significa absolutamente nada, porque para seguir sus hormonas eso a mí no me dice nada. Sí. Explícame los hechos de lo que está pasando aquí. Ok, le explico. Hace 9 años, doctora, yo conocí a esta mujer, nos casamos, tuvimos una preciosa hija, duró 5 años el matrimonio, se acabó el matrimonio lamentablemente, eso pasa, se acabó el amor, yo no sigo se acabó mi vida. El amor, se acabó fue porque usted me la dejó custodia, abandonada déjame con hablar, nuestra por favor. hija. La custodia de nuestra niña se compartió en partes iguales, 2 fines de semana para cada uno. Yo estuve pendiente de ella, le respondí económicamente también, la buscaba, la llamaba, estaba pendiente de ella y hacía mi trabajo también para corresponder económicamente. Eso es mentira. Lo que pasa, que la estoy demandando, es que hace 15 días yo me encuentro con la sorpresa de que llegó a mi casa a ver el noticiero en la tarde, como lo hago rutinariamente, y yo vivía en Nápoles, donde veo que en el noticiero local ocurre un asesinato. A mí me sorprende porque primero esa zona es muy tranquila y segundo, que es en mi casa donde yo vivía antes con esta mujer cuando estábamos casados. O sea, el asesinato fue en la casa... En la puerta de la casa. Y la niña duerme en la habitación que está arriba de la puerta de la casa. Imagínese, doctora, cómo yo me puse al ver esto en la televisión, que es algo que no me esperaba. No, claro. Yo salí atónico corriendo para allá, llamando a todo el mundo. Yo iba desesperado, tenía los nervios de punta, no sabía qué pensar. Lo único que no me salía de la cabeza era mi hija, cómo estará mi hija. Preocupado por mi hija, doctora. En lo que llego allá, veo a los policías, las cintas, las luces. Yo decía, pero esto pasa en la película, increíble que me esté pasando a mí. ¿Usted me entiende? Yo decía, pero yo no sabía qué hacer, doctora. Busqué a esta mujer y ya no me daba la cara y empiezo a investigar con los policías. Resulta ser... Ok, espérate un momento. Resulta ser que mi molestia aumenta, porque no solo veo el asesinato en el que pone en peligro a mi hija, sino que descubro muchas cosas que esta mujer me estaba ocultando. Primero, un tal Eric, que ella me dijo que era el tutor de la niña, que lo ayudaba con sus tareas de vez en cuando, que era ocasional. Resulta ser que estaba viviendo en la casa con mi hija, un hombre, doctora, de babysitter. Un hombre. ¿Usted lo sabía? Un hombre que venía del programa de foster care, que esa gente muchas veces tiene problemas psicológicos por su pasado, por su infancia. No juzgue. Lo mete en la casa de mi niña, doctora, sin a avisarte, vivir. sin dejarte saber. Una buena madre debe saber que las probabilidades de que pase algo son muy grandes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó el asesinato. Es que esta mujer estaba saliendo con otro niño, con un muchachito con sus hormonas también de foster care. Parece que el muchacho era acosador, la perseguía y se iba a meter a la casa y ahí fue donde Eric lo mata por defensa propia, disque, porque él iba a entrar armado, el cuento de ella y qué sé yo. Yo cuando veo eso, yo digo, tú me estás ocultando que había un hombre viviendo en mi casa. Que estaba con otro. Donde pones peligro a la vida de mi hija, porque ella con su vida privada puede hacer lo que quiera. Es verdad. A mí me importa y me meto y por eso la demando es cuando pone en peligro la vida de mi hija. Le está interesando. ¿Qué tienes ahí en el Aquí tengo la evidencia, doctora, de la noticia, permiso. A ver. Gracias. De nada. Naples, Juan Arzola was murdered this morning. Juan Arzola was murdered, passing away, de un balazo. Cuando los oficiales llegaron a la escena, estaba en el suelo. El sospechoso es un tal Eric.
Ok, ahí está la noticia. Ok, Exacto. pero pasó lo que me dijiste. Ok, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ¿la niña estaba bien? La niña, No Estaba en sufrió, gracias no a Dios, sufrió ningún percance. En por perfectas culpa de ella, no. condiciones. Gracias Ajá. a Dios estaba No. bien, pero pudo haber sufrido No, yo un mal comprendo el mayor. peligro que pudo haber estado expuesta. Yo entiendo esa parte. Pero tú consideras que este evento es suficiente para determinar que la madre está incapacitada para seguir cuidando a la niña. Exactamente, doctora. Ok. Para mí me parece absurdo que una persona que ni siquiera pueda cuidarse de ella pueda cuidar a Usted no sabe. una menor de Ok, edad. ella me va a explicar. A ver, doctora, yo tengo dos razones realmente valederas por las cuales quiero tener la custodia total de mi hija y que no la tenga esta persona. ¿Por qué? Soy una excelente madre. Durante todo el excelente tiempo, madre. desde que mi hija nació, siempre he estado con ella, siempre he tenido todo, siempre he estado cuando se enferma, en todo su crecimiento, tanto económico como madre, siempre lo he tenido. Pero dígame, doctora, Aquí estamos hablando lo de material es un todo. solo evento. A mí me parece que tú lo que tienes que hacer es responder al evento que él ha traído a colindar aquí. Claro. Entonces, a Juan es un chico de 23 años, era un chico de 23 años, yo lo conocí a él en el programa de donde yo trabajaba. ¿De Foster Care? Porque de tú Foster trabajas Care. para el programa de Claro, Foster Care. Sí, señora, yo soy voluntaria de ellos, trabajo Ok. como voluntaria, pero también tengo mi otro trabajo que soy secretaria para un doctor médico general. Ok. ¿Qué pasa? Yo a él lo conozco en el programa, empezamos a salir, pero en el transcurso de esos 2 meses, yo noté cosas en él que realmente no me hacían sentir bien y me hacían pensar muchas cosas. Aguanta como por ahí, ejemplo. aguanta ahí, que tengo que hacer un corto receso. A la vuelta me dices, ¿qué notabas en esta persona que te hacía desconfiar o sospechar? Regresamos Ok. después de este corto receso. Estoy preparada para formar la familia que Samantha necesita. Samantha lleva Si le 15 días preocupara con... tanto a mi hija, por lo menos le hubiera dicho Sí a este me señor, preocupa. en vez de estar dedicando tiempos a cosas que Doctora, ¿qué realmente me no valen garantiza la a mí pena. que ella no lo va a volver a hacer? Caso cerrado. Yo no tengo por qué estar... Pero eres mi papá igual. Dígale que tienes Eres mi una papá vida igual. privada No me preocupa. para que no se meta. Si tú le hubieras dado el tiempo de sentar...